Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Soy Manuel Valenti, director de OSIPEX, Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Y estamos nuevamente, como todos los viernes, en otra jornada de formación política, en geopolítica y política internacional, junto a los compañeros de FESTRAM y demás compañeros y compañeras del país y de la patria grande, como estoy viendo acá. La verdad que muy contento otra vez de estar acá encontrándonos. Debo estar compartiendo otra vez una jornada de formación. Eh, Como siempre, agradecerle a Carlos Bornia y por la iniciativa, por el convite a compartir, a pensar juntos cómo construir un país soberano, justo, en un mundo cada vez más complejo y conflictivo. Y para eso estamos bueno, en el marco del seminario número 1, Reconfiguración Geopolítica Global y el Desorden Internacional. Estamos en la clase número 4, Nuevas Guerras, los modelos geopolíticos de injerencia y su impacto en América Latina. Y hoy, bueno, tenemos el gusto, la verdad, que de estar con un compañero, un amigo, un referente, alguien que siempre hay que leer y escuchar para entender de qué viene la mano, cómo está la cosa en Argentina y cómo nos impacta de lleno y en la región lo que pasa en este orden mundial cambiante. Y con quien hoy vamos a compartir la clase y quien está acá es Jorge Elbaum, que bueno, es sociólogo, es doctor en ciencias económicas, profesor universitario, militante e integrante del llamamiento argentino judío. Así que, Jorge, ¿cómo estás? Te doy la palabra y agradecerte por estar acá compartiendo con nosotros. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos los compañeros y compañeras que por lo que me dijeron no solamente de Argentina, así que bueno, yo agradecido por la invitación y contento de trabajar con mi amigo Manuel, a quien quiero mucho y con quien me une un importante afecto. A ver, em, em, digamos, yo me hice un punteo más o menos para que esto no sea un bodrio academicista y podamos en todo caso sacarle el jugo. Mi idea es hacer una exposición y después, en todo caso, compartir preguntas y posibles respuestas o críticas si las hubiese con todo ningún problema. Em, Primero, digo, analizar la geopolítica a principios del siglo XXI exige entender Jorge, básicamente, sí. perdón que te corte, pero ¿podrías acercarte un poquito al micrófono que hay un par de compañeros que te escuchan un poco bajo? Vos sabés que el Eso, micrófono es este, a lo mejor, no, no, ahí a va. ver, ahí estamos mejor, quizá Sí, sí, ahí estamos mejor. bárbaro, Bueno, voy a bárbaro. tratar, sí, tenía un muy buen micrófono y se me rompió, así que ando con este. Bueno, em, digo, primero entender que la geopolítica es una disciplina eh, inventada más o menos en la modernidad, a partir del siglo XV y XVI. La primera vez que se nombra como tal es a finales del siglo XVI, que es una política de la geografía en realidad, así se la enuncia, y tiene que ver con cómo pensar el mundo desde un lugar, anclado desde un lugar. Como muchas de las disciplinas que nosotros estudiamos, tiene una fuerte carga colonial, porque quienes primero pensaron la geografía de la política, y que luego se transformó en geopolítica, lo hacían con un concepto eurocentrista, ¿no? Los primeros geopolíticos son lo que hoy prusianos, integrantes del Imperio de Habsburgo, británicos, y luego, ya entrado el siglo XVIII-XIX, de Estados Unidos. Es decir, la política del territorio, empieza a ser pensado de forma paralela, y hay bastantes textos muy interesantes con respecto a la antropología. Como muchos saben, la antropología es una disciplina dentro de las ciencias sociales que se constituye
con un doble enfoque de conocer para dominar, ¿no? Tratar de entender la lógica del otro, tratar de entender la lengua, las culturas, etcétera, para controlar, para dominar, etcétera. Recién en el siglo XXIX, en el siglo XX, tanto la geopolítica como la antropología, fíjense que una trabaja sobre lo micro de la cultura, la antropología, y una sobre el territorio, sobre en todo caso lo macro, empiezan a independizarse de esa visión únicamente colonial o eurocentrista para pensar la realidad del contexto internacional en términos, obviamente, de relaciones políticas y de poder, como son todas las relaciones políticas, ¿no? Digo, esto es muy importante entenderlo, porque todavía una gran parte de la geopolítica está contaminada, sobre todo la de lo que se llama, mal llamado Occidente, y hago una nota a pie de página ahí, crítica, que me parece que es necesario, sobre todo para aquellos que pensamos de la tradición postcolonial, o si se quiere incluso anticolonialista, es que la geopolítica, en su contexto más de orientación eurocentrista o del norte colonial que neocolonial, es el 12% de la humanidad, ¿no? Y acá aparece ya un elemento clave para ubicarnos en lo que es la geografía de la política, es decir, Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, que se autodenominan a sí mismos Occidente, dejando otro Occidente, que es, por ejemplo, el de América Latina, incorporado como su patio trasero obligado e inconsulto, lo utilizan muchas veces, porque ahora si uno mira, yo que leo bastante, digamos, material periodístico de los países centrales, digo, ellos dicen, bueno, hay un problema de Occidente en relación a China o en relación a el Occidente, el Europa Oriental, eslava, Rusia, pero se desmarcan y nos marcan a nosotros con un epíteto, un estigma, si se quiere, desde mi punto de vista, relativo a que somos Occidente. Vuelvo a la geopolítica. Hoy por hoy, digo, la geopolítica tiene como muchas esferas, y que, nos guste o no, las esferas de la geopolítica son también las esferas de la guerra. ¿Eh? ¿Por qué son las esferas de la guerra? Porque no puede pensarse nuestro planeta sin las relaciones de fuerza. Pensarlo sin las relaciones de fuerza es una ingenuidad, más allá de que, por supuesto, algunos que trabajamos estos temas no comulgamos con versiones belicistas, supremacistas o invasoras, sí sabemos de que esto existe, ha existido, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer cualquier análisis. Entonces, ¿cuáles son las esferas de la guerra? Digamos, son la tierra, el mar, el aire, la estratosfera y el espacio ciber, ¿no? Hay muchas formas de llamarlo, pero tiene que ver más o menos con el ciberespacio y las lógicas de funcionamiento. Estas 5 dimensiones son las que son tomadas en cuenta hoy a la hora de pensar la geopolítica. Es decir, no es solamente, digamos, inicialmente era la territorial, obviamente con el desarrollo de la industria naviera, incluye los aspectos del enfrentamiento o de las disputas de poder en relación al agua. A esto se suma obviamente la aeronáutica, y paralelamente, en términos cronológicos, si se quiere, lo estratosférico, digamos, lo que tiene que ver con los satélites, muy ligado también, por supuesto, a la lógica del ciberespacio, pero no únicamente, porque el ciberespacio no tiene solamente atribuciones tecnológicas de índole espacial, sino también
de cable, ¿no? De cable, de una cosa bien táctil que va muchas veces y básicamente a través de los océanos, ¿no? Entonces, estas son las grandes dimensiones de la geopolítica actual. Ahora, ¿qué implica la geopolítica en términos de disputas de poder global en la actualidad? ¿No? Y cómo, este es el otro punto que me propuse compartir con ustedes, y cómo impacta sobre todo con América Latina en el momento actual. La realidad es que la implosión o el suicidio, como quieran ustedes llamarse, de la Unión Soviética, previamente la lógica diplomática que le permitió a Estados Unidos, luego de la muerte de Stalin en 1900, a mediados de 1950, de la década del 50, romper el vínculo entre China y la entonces Unión Soviética, no solamente debilitó parcialmente la posibilidad del desarrollo de lo que en algún momento se pensaba como un mercado común detrás de la cortina de hierro, sino que rompió ese bloque, digamos, rompió en términos muy importantes. Yo siempre aclaro, para aquellos que creen que lo de China es una novedad solamente desde la década, desde Deng Xiaoping, ¿no? Desde la década del 80 y 90 del siglo pasado, que China, desde 1949 hasta la década del 80, tiene un promedio de crecimiento de su Producto Bruto, tomando Mao todo el periodo, más o menos entre el 5% anual promedio durante casi 40 años. Es decir, es verdad que es la mitad del crecimiento posterior a Deng Xiaoping. Espere que le digo acá a un ser humano que no me llame, le mando un mensajecito porque me tenía loco. Un segundito, ya, porque si no se va a volver, ya te llamo, tengo que ponerle. Esto es parte de la geopolítica, obviamente. Bueno, ya te llamo, ya te llamo. Muy bien, entonces, ¿por qué? Porque en realidad se dice que lo de China tiene que ver solamente con una inclusión inteligente en relación a la globalización, que supuso básicamente tres elementos. Por un lado, la deslocalización, que quiere decir que los empresarios y accionistas de Estados Unidos y de otros países con tenencia de transnacionales se mudaban a China o invertían en China básicamente por el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, para que ustedes tengan una idea, en la década del 70 del siglo pasado, el valor promedio en Europa Occidental, Estados Unidos, valor promedio de la fuerza de trabajo era aproximadamente unos 800 o $1000, cuando para esa misma época el valor en China no llegaba a los $200. Me adelanto en algo muy importante. En aquel momento no llegaba a los $200 en China, hoy el valor de la fuerza de trabajo en China promedio está en 1600. Digo, para que ustedes vean qué es lo que pasó, ¿no? Ahora, la deslocalización, que es un elemento clave del proceso neoliberal, empieza a darse obviamente para que Occidente pueda explotar la fuerza de trabajo con mayor facilidad y bajar el valor no solamente de la fuerza de trabajo de las empresas que se trasladaban, sino también de los que quedaban, como suele pasar cuando aumentan los procesos, cuando aumenta en terminología más dura, cuando aumenta el ejército de trabajo, cuando aumenta la desocupación, lo que hace es baja el valor total de el valor del trabajo, ¿no? Es decir, es un mecanismo histórico que viene produciéndose hace 5 o 6 siglos, de que cuando yo logro que haya más desocupación, hay más oferta de trabajo y el empresario logra bajar el valor promedio. Entonces, este proceso que tiene que ver con el neoliberalismo, que se constituye a sí mismo y se ve en el espejo como el fin de la historia, en el lenguaje de Fukuyama, en la década del 80-90 del siglo pasado,
y que supone, obviamente, paralelamente, el fin de la disputa de la Guerra Fría, produce un relanzamiento si se quiere, del capital a través de una globalización muy fuerte. Es decir, gran parte de las inversiones se dirigen al sudeste asiático, no solamente a China, pero sí mayoritariamente a China, a Vietnam, a Indonesia, a Tailandia, a Filipinas, etcétera. En algún momento, hace 20 años, se les llamaba los tigres, los 5 tigres del sudeste asiático, a Corea, Corea del Sur, importantísimo, y se produce, hay un cambio, obviamente, sobre todo en dos facetas claves. Por un lado, la más importante es la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad es una medida que se puede calcular en términos, obviamente, de promedio de la producción en relación a lo que es capaz de producir un país en un tiempo determinado con determinados costos. Si yo logro que un país produzca un iPhone, para dar un ejemplo, el 100% de los iPhones del mundo se producen en China, ¿no? Si yo logro que se produzca un iPhone antes de salir a la venta en un valor de $400 de costos que incluya la fuerza de trabajo y las materias tecnológicas y primas incluidas, y eso, si yo tengo que hacerlo en Estados Unidos, me sale 1000, bueno, ¿qué significa? Que estoy hablando antes del producto, antes de que saque el mercado, estoy diciendo costos, fuerza de trabajo, más inversión productiva, más materia prima, más materia tecnológica, lo que sea, todo eso quiere decir que China es más productivo que Estados Unidos. Bueno, lo es, efectivamente. Por eso Donald Trump hace unos años atrás le exigía a Mac, a la empresa, que saque las fábricas de China y las ponga a Estados Unidos, y los muchachos, obviamente, que tienen un signo pesos y que su única interés es la ganancia, de ninguna manera le dieron bola a Trump y se sigue haciendo el 100% de los iPhone, aunque no toda la producción de Apple se haga en China, sí el 100% en China, y tomo, por supuesto, como corresponde, a Taiwán como parte de China, porque en Taiwán se hacen una parte clave de los teléfonos iPhone y otros, que son los microchips, ¿no? El 100% de los microchips de iPhone, por ejemplo, se hacen en Taiwán, en una gran empresa importantísima que tiene más o menos el 60% de los chips más chiquitos que existen en el mundo y más útiles para, obviamente, estos iPhone, estos teléfonos, ¿no es cierto? Ahí aparece una razón geopolítica importante del conflicto que hay, no solamente vinculado al intento de Estados Unidos vía la presidenta de la Cámara de Diputados, de representantes, de hacer ruido en Taiwán, sino pedirle a esta empresa que empiece a trasladarse a Estados Unidos, cosa que está haciendo. Ya hay 2 empresas subsidiarias de esto, que obviamente no son empresas de una sola persona, sino que tienen decenas o miles de accionistas, pero que está pendiente ahí. Bueno, más allá de estos datos técnicos y chiquitos, lo importante de la geopolítica es que hoy por hoy tiene que pensarse en las 5 dimensiones que la hice y que relaté hace un rato, de una manera nueva. De una manera nueva, porque hace 40 años la geopolítica era, si se quiere, unilateral, estaba planteada en el marco de reglas estipuladas por el gran ganador de la disputa global, que era Estados Unidos, y esto empieza a cambiar fuertemente a partir de principio del siglo XXI, 20 años después apenas, 30 con toda la furia, en que China asume digamos, la potencialidad que tiene el neoliberalismo, y esta es una gran paradoja, ¿no? Porque el neoliberalismo permitió ¿qué cosa? Recuerden que los vínculos políticos entre Estados Unidos y China son del 73, de Kissinger y Nixon, pero las relaciones diplomáticas son del 79. Es decir, estamos hablando que a partir de mediados de los 70, si bien China
insisto con esto para no confundir a la gente, viene creciendo fuerte, pero da un salto enorme a partir de los años 80 en este proceso de incluirse en la globalización, sacando personas del mundo campesino, llevándolas a las ciudades, tecnificando y en un rápido proceso educativo, científico y tecnológico. Obviamente que si uno hace una comparación o hace si se quiere, una comparación histórica con Corea, es muy relevante saber que Corea del Sur, que tiene sus particularidades también, es el primero en el sudeste asiático, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, que hace este lanzamiento hacia el desarrollo tecnológico, que a su vez había copiado claramente de la Revolución Meiji de Japón. El primer país de Oriente que hace una reconversión productiva es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con una revolución que son lo que se llaman las revoluciones anticlericales. Podemos hablar también a principios del siglo XX, la revolución de Kemal Atatürk y un poquito posterior en algunos países árabes como la de Nasser, que en realidad rompen con la tradición ancestral de sus respectivas sociedades y dan un salto hacia, sobre todo, la sistematicidad educativa, científica y tecnológica. Esto más o menos, acá estoy robando claramente una perspectiva que describió con una lucidez enorme un economista que se llama Schumpeter, a quien recomiendo enormemente que si pueden ver, creo que o pueden leer o adquirir o mirar o chusmear, es muy clarificador, sobre todo, obviamente, en una visión previa a la globalización neoliberal de finales del siglo XX. Ahora bien, me voy a detener un poco en Japón, en Corea, para volver después a China, porque es importante. ¿Japón qué hace? Japón lo que hace es rompe con la tradición de lo que se llama los samuráis, de los señores feudales, etc. Obviamente ahí hay una pérdida que muchos intelectuales y escritores ven como efectivamente como un suicidio de su cultura, porque empiezan a vestirse como occidentales, etc. Pero al mismo tiempo está la posibilidad de un desarrollo tecnológico, por ejemplo, en el caso de Japón, expansionista, ¿no? El Imperio del Sol, que se ve claramente reflejado tanto en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda, con un desarrollo bélico importante. Luego toma la posta, si se quiere, en 1900, después de la Guerra de Corea, Corea del Sur con el entonces general Park, esto es muy importante porque los chinos aprenden mucho de esto, sobre todo de Corea del Sur. ¿Qué hace Park? Que es un dictador apoyado por Estados Unidos para contener a Corea del Norte, y hace un desarrollo capitalista de Estado, ¿no? A diferencia de lo que se supone, Estados Unidos lo avala, lo permite, cosa que no lo permite en América Latina, más bien lo destruye cuando quiere realmente hacer un proceso de desarrollo tecnológico, incluso basado en inversión local. Históricamente ha sido el primer responsable de destruirlo, ¿no? En Corea, ¿qué hace Park? Convoca, hace lo mismo que hizo Ningen en Japón, con Toyota. El ejemplo de Toyota es extraordinario, que no tiene que ver con el toyotismo, es extraordinario. El señor, un asesor del gobierno japonesa para la década del 30 del siglo pasado, le dice, bueno, los autos que están viniendo nuevos, el Ford T, etcétera, son muy buenos, etcétera, pero nosotros tendríamos que tener autos japoneses. Cuento esta anécdota porque es clave, porque es la clave de lo que pasa en el sudeste asiático y que tiene expresiones geoeconómicas y geoestratégicas
sobre todo primero para Corea y después para el resto de los países y para China. Dice, bueno, llama a todos los productores de bienes materiales importantes que hay en Japón, los convoca para hacer una fábrica de automóviles japoneses. Entonces se presenta uno que hace barquito, otro que hace máquina de coser, otro, etcétera, un nivel muy bajo de producción tecnológica. Estamos hablando de la década del 30 del siglo XX, y salta uno y dice, bueno, yo puedo aprender, puedo aprender, intento y traigo proyectos, tengo algunos ingenieros que se formaron afuera, etcétera, puedo aprender. Muy bien, le dice, bueno, está bien, y hace un prototipo, en un año más o menos, y obviamente el aprendizaje siempre es lento, siempre hacen ingeniería reversa. Esto es importantísimo. La ingeniería reversa es el mecanismo por el cual uno agarra algo, lo desarma, ve cómo está hecho y trata de imitar las piezas y volver a armarlo. Bueno, esto es lo que hizo China ahora con Huawei en relación al iPhone. Hoy el Huawei es un teléfono superior, por supuesto, al iPhone, y además tiene las tecnologías más nuevas de conectividad como la 5G, cuyas patentes son de Huawei, ¿no? Quilombo internacional clave para entender el problema central de Estados Unidos en relación a China. Vuelvo a Japón. Entonces este tipo hace el auto y dice, bueno, yo ya, ayúdenme, denme crédito del Estado, etcétera, y me pongo a fabricar en serie, hace eso, etcétera, pero lo pone y tiene que competir con el Forte, con un Chevrolet que ya está. Estamos hablando de pocos autos que se vendían en Japón, en principio, igual Japón es un país muy densamente poblado. Cuestión es que nadie le compra, porque los otros, la verdad, tienen un aprendizaje previa y le compran poco y no puede competir. Entonces le dice, mire, le dice al Estado, para hacer un auto japonés, yo tengo que lograr tener un mercado garantizado, porque yo no puedo, no tengo, ustedes me dan crédito, pero los voy a tener los autos. Entonces le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a cobrar impuestos sobre los autos importados, cuestión que convenga a los japoneses comprar los autos locales. Bueno, ahí me gusta más, dice este muchacho, y empieza a hacer un autito que funciona un poco, que se llama Lexus, ¿no? El Lexus empieza a hacerlo, etcétera, etcétera, pero la verdad, objetivamente, lo que pasa en ese momento es que todos se quejan porque se extraían cosas, no es como los autos que venían de afuera, ¿no? Entonces, bueno, como todo proceso, van mejorando van aprendiendo, van tratando de copiar y mejorar, etcétera, etcétera. Bueno, esa empresa que sacó el Lexus se llama Toyota. Toyota hoy es la empresa en términos de cantidad de autos vendidos en el mundo, la número 3 en el mundo. Y empezaron así, con apoyo del Estado, con una decisión para proteger la industria nacional, y obviamente con ingeniería reversa, y obviamente con una decisión política, estratégica, de tener una producción propia que no solamente deje divisas en el país, y esto es clave, deje divisas en el país. Piensen ustedes que Ford llevaba los Ford, pero se llevaba las divisas. Esto es lo mismo que pasa acá con la industria automotriz en Argentina. O sea, por supuesto, te ponen autopartes de distintas partes, pero la marca o los derechos de patente, o etcétera, etcétera, es plata que no es divisa, es riqueza reconvertida en divisa que no se queda en el país, sino que se fuga al exterior. Lo mismo pasa con, la Coca-Cola, que se hace todo acá, la embotelladora es argentina, el agua es argentina, etcétera, etcétera, pero se llevan aproximadamente $1.000 millones anuales simplemente por la marquita y por la de derecho a las embotelladoras y a todos y a lo mejor traen algunos de los productos químicos con el cual se hace la Coca-Cola, pero es mínima la inversión y máxima la extracción de valor y de riqueza de cada uno de los países. Bueno, ¿por qué cuento todas estas anécdotas que son infinitamente relevantes para entender la geopolítica? Porque cuando yo pienso en las 5 dimensiones y pienso en la dimensión 1, que es la territorial, que es la más vieja de la geopolítica, con el espacio territorial, ¿no? Con el espacio de la estratosfera, digamos, ¿no?
es muy importante el tema del comercio, de las importaciones, las exportaciones, los saberes, la tecnología incorporada y obviamente el desarrollo científico-técnico de cada país, que tiene lugares específicos, ¿no? No hay geopolítica sin que se entienda esto. ¿Por qué? Porque la riqueza medida en términos, insisto, no de papelitos, sino de productos capaces de ser demandados y de esfuerzos sociales acumulados dispuestos a querer tener determinada cosa y no otra, ¿eh? Es lo que hace que algunos países sean más fuertes que otros. No es el dólar lo que hace poderoso a Estados Unidos, sino su producción de bienes y servicios. Si uno empieza, y ahora voy a ver, es decir, supuestamente la moneda, y en el caso de Estados Unidos hay una particularidad distinta a el principio teórico. La moneda es una relación con la producción de un país. Una moneda vale más en el concierto internacional cuando lo que produce ese país es no solamente más demandado, sino más imprescindible. Entonces, las monedas tienen más valor en relación no solamente a la producción de tangibles, sino también de intangibles. Si yo tengo servicios, tengo cultura demandada, tengo turismo demandado, quiero ir a conocer el país y llevo divisas a ese país porque me interesa conocer la Torre Eiffel, etcétera, eso va a valorizar la referencia de la abstracción de valor de una moneda, ¿no? Entonces, vuelvo para atrás. Hoy por hoy, ¿qué es lo que pasó? Hubo una competencia en la Guerra Fría geopolítica que estaba dada inicialmente en 3 dimensiones, se le sumaron ya 2 para después de la Segunda Guerra Mundial empezó el desarrollo. Recuerden la competencia por los viajes a la Luna, que incluso en un primer momento, en la década del 60, esa competencia era claramente ganada por la Unión Soviética. ¿Ah? Se le sumó, sobre todo en los 70, el ciberespacio, ¿no? Y ahí empezó a perder mucho territorio la Unión Soviética, y sobre todo productividad. ¿No? Productividad medida en términos de la capacidad de una sociedad para producir bienes y servicios demandados interna y exteriormente. Hay libros enormes acerca de por qué pasó. Los argumentos más sólidos que hay del suicidio de la Unión Soviética tienen que ver con, por un lado, y China dio una respuesta enorme para expresarlo, con la planificación estricta y centralizada que no liberaba las fuerzas productivas, eso está clarísimo, es imposible, no hay ninguna capacidad, ni siquiera informática, que pueda orientar con claridad un proceso productivo tan grande. Eso fue una falencia enorme que fue quitándole productividad a la sociedad detrás de la cortina de hierro, que no era solamente la soviética, sino obviamente rumana, búlgara, etcétera, húngara, checoslovaca, ¿no? Por un lado eso, y por el otro, el sistema político, ¿no? Por sistema político no tiene nada que ver si hay partido único o no hay partido único, sino la capacidad de un sistema, de un modelo que sea más o menos avalado por su sociedad. En el caso de China, la realidad es que está enraizado en la cultura china, que no es como la norteamericana, que es una cultura europea insertada en América, que tiene 220 años de historia, sino que la China tiene 4.000, 5.000 años de historia y tiene cierta raigambre mucho más asentada, y tiene que ver obviamente con modelos de participación social y popular, que en realidad logró, ya desde el maoísmo, si se quiere,
expresar cierta capacidad de la sociedad china para poder sobrevivir y mejorar. Insisto con esto, muchos dicen, no, pero China dio un salto en los 80. Hasta los 80 pasaron 40 años más o menos, o 30 y pico de la primera etapa de la Revolución China, y China creció enormemente. En esos 40 años, hagan la cuenta, que creció un 300%. Ahora, obviamente, desde el 80 para acá, creció un 800, 700%, ¿no? Pero es un proceso, insisto, cuando China crecía el 5% entre el 49 y el 80, ¿ah? Argentina creció más o menos a un promedio, a veces decreció, pero el promedio fue de un 3, de un 2, de un 1. Pongámosle, lo estoy haciendo memoria, pero debe ser 2,5 en esos 40 años, ¿no? Mientras que China, estamos hablando que eso lo hizo en 3 años, en 5, lo mismo que Argentina en 30. ¿No? Muy bien, vuelvo para atrás. Pensar la geopolítica, dije, durante la Guerra Fría tenía 3 dimensiones, hoy tiene 5. Esas 5 dimensiones hoy están en disputa geopolítica, y efectivamente hay unas cada vez más importantes, ¿no? Se ve, no dejan de ser todas importantes, lo vemos en Ucrania, es decir, la territorial sigue siendo importante, ¿eh? Sigue siendo importante. Obviamente, si yo tengo una amenaza en mi frontera, quedó claro en la crisis de los misiles en Cuba en 1961-62, quedó clarísimo, cuando tengo una amenaza en mi frontera, la gente no lo sabe esto, la gente en realidad, digo la gente, aquellos que no estudiaron el tema histórico creen que se pusieron los misiles, lo descubrió un satélite norteamericano, Kennedy se puso loco, exigió que lo saquen y los rusos lo sacaron. No fue así. En realidad hubo una negociación, y ¿qué hicieron los rusos? Yo te lo saco si vos me sacás los de Turquía. Cosa que sucedió así efectivamente. Se enojaron mucho los cubanos en aquel momento, porque obviamente ellos estaban más seguros con unos misiles con potenciales cabezas nucleares en Cuba, dirigidos a Estados Unidos como mecanismo para no ser invadidos. Ya para ese momento habían sufrido Bahía de los Cochinos, para que algunos recuerden. Entonces les daba mucha seguridad, y los rusos negociaban con los norteamericanos directamente, obviamente. Si ya está bien, yo te lo saco de Cuba, pero vos me lo sacás. La cosa que en realidad fue conocida años después, en el marco de la desclasificación de documentos, no se supo lo de Turquía, porque Estados Unidos se comprometió 6 meses después a sacarlo, y efectivamente cumplió, ¿no? Poco para ver cómo lo territorial, que en este caso tiene que ver con la distribución misilística, todavía aparece como relevante. Entonces, no se puede pensar la geopolítica sin el comercio, que tiene que ver con lo territorial, porque hay lugares en donde se producen cosas. No puede pensarse sin el ciberespacio, que incluye aspectos territoriales. Y ahí voy a una dimensión también que muy poco abordada, por lo menos en el mundo que yo llamo del periodismo, que todos trabajan sobre superficie, ¿no? Y no profundizan. Esto que nosotros llamamos la nube no es una nube, son servidores concretos, muchos de los cuales están en California, o en Miami, etcétera, es decir, donde se deposita toda nuestra información y puede ser usada, obviamente. Yo trabajé un tiempo, fui director de la Escuela de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa, y me reía y así hacía chistes, y bueno, ahora estamos mandando un mail sobre una cosa importante, que se lo estamos pasando a la CIA para que haga con eso algo. Entonces mandemos cualquier cosa, así los confundimos por lo menos, ¿no? O mandemos cosas contradictorias, etcétera, porque efectivamente los servidores y los cables, ahora se autorizó hace muy poquito que Google ponga un cable. Nosotros tenemos cables que llegan acá cerca de la bahía de San Borombón,
de fibra óptica enormes, obviamente, que son transatlánticos, pero ahora se aprobó que se instale un cable de Google. Google y todas las grandes empresas tienen firmado un compromiso corporativo con la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, de proveerle toda la información que necesitan y que quieren, obviamente en nombre de la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es algo así como la seguridad de Dios, ¿no? Que tiene acceso y derecho a todo. Un poco para que se entienda que también ahí, en eso que llamamos el cibermundo o ciberespacio, hay cosas territoriales muy fuertes. Por lo tanto, estas 5 dimensiones de la geopolítica, que también son de la guerra, están muy, obviamente hay lugares físicos donde están los aviones y no es la aeronáutica solamente el espacio. Se ve claramente ahora cuando uno sigue la guerra o el conflicto en Ucrania, cómo se expresa claramente eso. Entonces, voy a tratar de ir, ahora voy a hacer una síntesis de lo más importante que creo haber dicho. Primero, la geopolítica fue creada para dominarnos. Es una disciplina instituida en formato colonial. Esto es clave porque, como diría un muchacho llamado Foucault, en la génesis podemos ver algunas improntas que llegan hasta el día de hoy. Esto que acabo de decir, podemos ejemplificarlo incluso con el lenguaje. Nuestro lenguaje está hecho en el marco de sociedades profundamente patriarcales. Era lógico, por lo tanto, que se instituya un plural masculino, desechando a la mitad del mundo a las mujeres, porque en la génesis del lenguaje, de nuestro lenguaje, no todos, hay unas cosas muy interesantes ahí sobre el lenguaje. A mí siempre, yo que tuve que morfarme desde chiquito, aprender a hablar hebreo, me llamaba la atención porque en hebreo, o arameo, que es casi lo mismo, ¿no? Que el lenguaje que hablaba un muchacho que se llamaba Jesús, hay digamos, hay un nosotros que en realidad se dice en femenino, ¿no? Pero incluye a los varones, ¿no? Y muchas de las palabras, bueno, en ruso es muy interesante también. El mismo apellido, por ejemplo, la esposa de Putin no se llama Putin, se llama Putina. Y todos los apellidos, Alexandrov, la mujer, la hermana de Alexandrov se llama Alexandrovna. Y eso, bueno, remite a historias, obviamente eso se llama, en el caso de Rusia, el patronímico, que es uno de los apellidos que tienen las personas, y que es en femenino y en masculino de acuerdo a la persona. Y eso, bueno, remite a una génesis, a una historia. Alguna razón hay por la cual el lenguaje es una construcción social, y las ciencias sociales también, y la geopolítica también, por supuesto, remiten a historias específicas que tienen que ver, bueno, en la génesis de la geopolítica y de su lenguaje hay una intencionalidad colonial. Es decir, como lo mismo que lo hay en la antropología, indudablemente. Entonces, ¿cómo salir de eso? ¿No? ¿Cómo armar una geopolítica? Este es el primer punto, ¿no? Un gran desafío para aquellos que, enhorabuena, no somos parte de una tradición colonial. Ahí tomo una cosa que, sin hablar de geopolítica, siempre comento de un muchacho bastante olvidado que se llama Hernández Arregui, que hablaba de los distintos tipos de nacionalismo, ¿no? Que había el nacionalismo nuestro de América Latina, de Argentina, no lo podían entender como no puede entender el peronismo, no es expansivo, no es un nacionalismo. Cuando uno dice la palabra nacionalismo en Europa, por eso tampoco entienden a Putin ni a Rusia, cuando uno habla de nacionalismo en Europa, ellos ya le ponen la Z inmediatamente, ¿no? Ellos creen que toda forma de nacionalismo está contaminada por el nazismo. No puede entender, porque para ellos la única forma que conocieron de nacionalismo
o la que por lo menos más le llega hacia ello, es la de Mussolini y la de Hitler. Bueno, a ese nacionalismo, Hernández Arregui le llamaba, era un nacionalismo expansivo, expoliador y colonialista. Pero no es el nacionalismo de los pueblos que sufren, como nosotros, justamente el extractivismo y la expoliación, o que han sufrido el extractivismo y la expoliación colonial o neocolonial, ¿no? Y el nuestro es un nacionalismo defensivo, le llamaba Hernández Arregui, ¿no? Y eso es muy interesante porque entre un nacionalismo agresivo o expansivo y un nacionalismo defensivo, Hernández Arregui decía, el nacionalismo defensivo siempre es popular, ¿no? Y ahí tenemos un elemento de la tradición nacional y popular que obviamente él la recupera de los caudillos del siglo XIX, ¿no? Los nacionalismos en la geopolítica global tienen distintos tipos de acepción. Para Estados Unidos, nuestro nacionalismo o soberanismo es, si se quiere, un sinónimo de corrupción. ¿Por qué? Porque en su concepción, quien defiende intereses nacionales está coartando las posibilidades de la globalización, ¿no? De esto que obviamente ellos tienen beneficios mayoritarios en términos de la tríada, que soporta el sistema globalista. Ahora lo voy a explicar, la tríada es muy importante para entender la geopolítica, sobre todo desde el punto de vista estratégico y económico. Ellos imponen una regla global que le es beneficiosa y consideran que todos los que la cuestionan o no la cumplen no respetan los derechos humanos de la libertad, ni respetan el libre mercado, y son una especie de mafia que limita ese mundo planteado del fin de la historia de Fukuyama, el ascenso hegeliano hacia un estado absoluto mejor que el que estamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en realidad, en el fondo, en el core de la percepción norteamericana, por supuesto, hay una idea eurocentrista y supremacista, ¿no?, de que todos tienen que seguir su ruta para llegar a ser como ellos. Ahí hay un concepto muy importante. Ellos creen que en realidad todos queremos ser como ellos, lo decía Galeano de una manera bastante poética y hermosa, ¿no? Ser como ellos, en un librito muy interesante. Bueno, nosotros no queremos. Si uno no quisiera ser como ellos, que es mi caso y el de muchos, en realidad estamos violentando la historia, ¿no? O queremos volver a la edad de piedra, o queremos privilegiar a corruptos, ¿no? Que no compiten en igualdad de condiciones en libre mercado. Bueno, estos son los mismos criterios por los cuales destruyeron Paraguay en el siglo XIX, exactamente los mismos criterios. El país, y en el marco de una geopolítica de época, obviamente colonial, que disponía el siguiente mecanismo. Bueno, nosotros queremos comerciar libremente, subrayen la palabra, libremente, entrar por el río Paraná, llegar a Asunción y comerciar libremente, y acá Rosas no nos deja pasar, y allá el dictador Francia tampoco nos permite comerciar. Imponen a su sociedad la imposibilidad de acceder a las mejores telas que se producen en el mundo, que son fabricadas en Manchester o en Liverpool, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo en la visión de la época? Están sojuzgando a su pueblo. Bueno, Paraguay era el país más alfabetizado en América Latina, el único que tenía acerías, el país más extendido en términos de educación pública, el país con mejores índices de desarrollo humano de la época, etcétera. Lo destruyeron, obviamente, lo destruyeron con la colaboración, por supuesto, de los unitarios nuestros, los brasileros y los uruguayos. Siempre cuento la historia, que no sé si algunos lo saben, pero a mí me parece muy paradigmática de eso. El Día del Niño en Paraguay se celebra un poco antes que el nuestro,
si no me equivoco es a principios de agosto, y remite a, como ya no había varones para pelear, para defender su tierra, mandaron a niños, los niños hijos de los ya muertos de 12, 10, 12, 13, 14 años fueron a pelear para no ser descubiertos por el enemigo, se pintaron con corcho bigotes y barba para que no descubriesen los oponentes que eran niños, hasta que obviamente fueron derrotados y los propios vencedores de la Triple Alianza quedaron sorprendidos del heroísmo de esos chicos que defendían, obviamente, su tierra, ¿no es cierto? Bueno, eso era la geopolítica del siglo XIX, que tiene su versión actual en un modelo que empezó a desarrollarse con mucha fuerza, con posterioridad a eh, eh, la, la caída del muro. Los 30 gloriosos que se llama, ¿no? O los 30 años que van desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1970, hasta la crisis del petróleo, esos 30 gloriosos que le llaman estado de bienestar, es el momento, según Keynes y Galbraith, que se necesitaba mejorar las condiciones de los trabajadores porque había un competidor. Porque había un competidor. Eso es, en realidad empieza en el 20 en los países nórdicos, en el 30 en Estados Unidos, pero fundamentalmente se hace fuerte luego de la Segunda Guerra Mundial, es el modelo keynesiano que tiene como objetivo básico el pleno empleo. Ese es el punto central del keynesianismo, el mercado interno y el pleno empleo. ¿No es cierto? Eso implica cierto proteccionismo, porque yo necesito pleno empleo, yo tengo que garantizar que si viene un producto mucho más barato que el que hago yo, no dejarlo entrar para no destruirme la producción de mi producto. Entonces tengo que cerrar, hacer mercantilismo, decían antes, hacer un proteccionismo. Bueno, eso cambia para los años 70. ¿Por qué? Y hay algunas reminiscencias muy interesantes geopolíticas para tomar para el día de hoy. ¿Por qué cambia eso? Porque el pleno empleo produce automáticamente sindicatos fuertes. Sindicatos fuertes y escasez de fuerza de trabajo. Si yo invierto, necesito trabajadores, están todos empleados, no me permite el Estado acceder a inmigrantes, vamos a decir, o no tengo suficiente inmigrantes porque el keynesianismo era global en Occidente. Entonces, hay una caída creciente de la tasa de ganancia del capital. Simple, una obviedad que el capital hace plata con el trabajo ajeno, una obviedad que lamento que no la sepa toda la gente, pero digo, si no tengo trabajo, si yo tengo plata y no tengo trabajadores, esa inversión no puedo hacer nada. Necesito trabajadores para capitalizar el valor, ¿no es cierto? Agregar valor a bienes anteriores, ¿no? A bienes primarios, etc. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezó a caer la caída de la ganancia, y ya la gente que tiene mi edad, que es más de 60, puede recordarlo, en los años 70, los paros y las huelgas en Occidente, en Italia, recuerdo en la Fiat, etcétera, etcétera, eran tan impresionantes que no solamente pedían aumento de sueldo, sino que pedían jardín de infante, escuela. ¿Y por qué? Porque justamente tenían gran poder los sindicatos y el capital tenía muy poca capacidad de negociación, porque no tenía trabajadores, pues tenía que entregar todo lo que le pedían y hacía caer la tasa de ganancia. ¿Cómo sortearon este problema? Muy fácil. Le dijeron a la socialdemocracia europea, al Partido Demócrata, etcétera, etcétera, que son los únicos que tenían que convencer, porque los otros ya estaban convencidos. Muchachos, no vamos más así, hagamos una cosa, liberemos el mercado financiero, los 70, mitad de los 70, en la época de los petrodólares, liberemos, desregulemos el sistema financiero y permitamos que yo empiece, en vez de poner guita en la Fiat, ponga guita en un sistema nuevo
de regulación financiera, que son los seguros, que son las inversiones productivas, que son acciones por fuera, guaridas fiscales, clave esto, clave, empiezan las guaridas fiscales, todas ellas obviamente financiadas por los países beneficiarios de este nuevo modelo, que es el inicio del neoliberalismo, la desregulación financiera. Entonces, el tipo, en vez de poner la guita en las Fiat, estoy dando un ejemplo tonto, agarra y la pone en una guarida fiscal. No hay inversión, empieza a haber más desocupación, porque vos necesitas que las máquinas de la Fiat sigan andando. Si un día se rompe y no le pones plata y no compras máquina, se caen. Bueno, ahí decimos, ¿sabes qué? Voy a mandar un pedazo de la Fiat, voy a deslocalizar pedazos de la Fiat, hacer autopartes en China, en Corea, en México, etcétera. Antes el Estado no lo permitía eso. ¿Por qué? Porque tenía que garantizar pleno empleo y porque quería, básicamente, que la sociedad estuviese más o menos protegida frente al peligro del comunismo. Eso es lo que dice claramente Keynes, muchachos. Si no entregamos algo en términos de mercados internos, no podemos competir con lo que está haciendo la Unión Soviética, que mal que mal le pese a muchos, de un país campesino en un 92% en 1917, está en el 70%, en un país urbano, tecnológico, etcétera, con una velocidad de crecimiento enorme, no tanto como la de China de los 40 años, pero más o menos. Le gana la batalla en 40, 50 años a Estados Unidos por la estratosfera, por la llegada, por el primer perro que manda al cielo, etcétera, etcétera. Entonces empieza ahora, con algunos elementos que yo compartí con ustedes ya a esta altura, relativos a la incapacidad. Te muteaste, Jorge. ¿Cómo hice para mutearme? Vaya uno a saber, ¿no? Creo que a lo mejor con esto. Bueno, no sé hasta dónde se deshilachó mi discurso. No, fueron 3 segundos. 3 segundos, perfecto. Bueno, segundos. entonces, digo, vuelvo atrás. La realidad es que en los 70 empieza el proceso de regulación. Esto es un quiebre enorme para la clase trabajadora en Occidente. Empiezan los procesos de desocupación, que tiene impacto en todo el mundo, también en Argentina. Fíjense, nosotros tenemos pleno empleo en el año 75 en Argentina. ¿Qué significa pleno empleo? Menos de 3 o 4% de desocupación. Eso se le llama pleno empleo porque 3 o 4% es un número que se llama de desocupación temporal, que en realidad es un ciclo de que alguien se va y vuelve, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene 3, 4% de desocupación, es ocupación plena. Bueno, ese era el número más o menos, como mucho 5 en Estados Unidos, en Europa, para esa época. Sin embargo, la desregulación lo que permite es la tecnificación forzada con sindicatos más débiles, que es el gran negocio del neoliberalismo, es debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos. Entonces, al pedir aumento, el capital que te dice, mira, yo no te doy un carajo de aumento porque tengo una cola de gente ahí afuera dispuestos a laburar por menos guita de la que vos me estás pidiendo que ganás hoy, ¿no? Entonces, eso regula a la baja el mercado de trabajo y lo que permite, básicamente. Ahora, junto con esto, y ahí vuelvo al inicio de la dimensión geopolítica territorial, se produce la deslocalización. La deslocalización es, yo mando, lo hizo claramente Estados Unidos, había una ciudad, Detroit, que es la ciudad de los automóviles, no existe más esa ciudad, no existe más, se le fueron 2 millones de personas en los últimos años y mandaron gran parte de la producción a México, al norte de México, en la terminología utilizada por los mexicanos es la maquila, que es en realidad el armado, es lo que hacen acá en Tierra del Fuego. En realidad se suman las partes y lo que se aprovecha básicamente es el trabajo de mano de obra barata para ensamblar cosas producidas en distintas partes del mundo. Ese proceso es el que vulgarmente se llama globalización. ¿Qué es lo que se globalizó? La producción
buscando lugares que contengan dos dimensiones. Por un lado, cercanía con las materias primas, baratas. Sí, ahí dice alguien, por primera vez leo uno, Europa lo hizo con Europa del Este, es correcto, efectivamente, a partir de los 70-80. Decía, cercanía con las materias primas y fuerza de trabajo más barata. Entonces empieza a desplegarse ese proceso. Hay dos procesos similares, muy impresionantes, porque dan trabajo a México, dan trabajo a la Argentina en pequeñas cosas, digamos, no son y relativamente buenos sueldos comparados con los que había antes, estas empresas transnacionales, dan buenos trabajos en China, en Corea, etcétera. Algunos países, y ahí vuelvo a China y a Corea, hacen ingeniería reversa. Vos para hacer esa ingeniería reversa, lo más importante es tener que paralelamente desarrollar un sistema educativo que te permite, ingenieros, técnicos, tecnólogos, que te planificadores, que te permita de alguna manera copiar bien lo que desarmaste y hacerlo mejor, hacerlo igual o hacerlo mejor, que es lo que China efectivamente hizo. Y ahí vamos al tema central de la geopolítica actual. Yo no sé cómo estoy con los tiempos. Vos, Manu, decime si estoy bien con los tiempos o me vas diciendo, como dicen en la tele, hace así. ¿Cuál es el problema? Este proceso que dura 40 años, posterior al estado de bienestar... ¿Alguien me dijo algo a mí? No sé. No, sí, no, me parece que no. Bueno, este proceso que tiene 40 años ya empieza a ser visibilizado por algunos analistas a principios del siglo XXI como peligroso para el globalismo liderado por Estados Unidos. Y que tiene su versión militar en la OTAN, su versión financiera en el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el BID para nosotros, pero es lo mismo, es ese modelo que es financiarista en términos del trípode que yo les anuncié hace un rato y que recién ahora voy a detallar. El trípode que gobierna realmente Estados Unidos, la globalización, es Wall Street, es el mercado financiero internacional, que tiene sedes distintas, pero su sede central es en Londres y en Nueva York. El complejo militar industrial, que es un entramado obviamente, de empresas mayoritariamente privadas, pero financiadas mayoritariamente por Estados Unidos, la Boeing, por ejemplo, la McDonnell, etcétera, que fabrican armas, pero que tienen un entramado enorme, que no es solamente armas, y las transnacionales como la Coca-Cola, la General Motors, Unilever y todas esas que andan por acá y que son las empresas monopólicas que imponen en Argentina, por ejemplo, el precio de los alimentos mayoritariamente en un 70-80%. Entonces, este trípode es el que en realidad se hace muy fuerte con la globalización y tiene un mecanismo subsidiado a través de los países no centrales, por ejemplo Argentina, con las guaridas fiscales. ¿Qué son las guaridas fiscales? Que empiezan al fin del estado, digamos, en el estado de bienestar está prohibido llevarse guita afuera. Digo, no es que estaba prohibido, no tenías a dónde llevártela mucho, no estaban las guaridas fiscales como están desde hace 40 años. ¿Qué son las guaridas fiscales? Son un mecanismo de subsidio de los países centrales. Uno de los Las Vegas es un gran estado, es una buena guarida fiscal. Delaware, el estado de donde viene Joe Biden, y esos son mucho más importantes que los que nosotros conocemos para América Latina, Panamá, Bahamas, las islas, etcétera, son infinitamente más importantes, con dineros grosos, digo, está bien, Macri es un chorro importante, se puede haber afanado 5.000 millones de dólares, etcétera. En Delaware le estoy hablando de que estamos hablando de billones, estamos hablando, qué sé yo, hace poco hubo una investigación muy importante donde fue el 70% de las ganancias del narcotráfico colombiano durante 50 años y fue a Delaware. Ahora, esa guita que entra ahí, esa riqueza que entra ahí, es inversión productiva en Estados Unidos, va directamente, obviamente, a hacer negocios, etcétera.
Delaware es el más pernicioso, se puede hacer sociedades con una persona. En Panamá también se puede hacer sociedad con una persona. Miren, las guaridas fiscales te dan todo lo que quieras, lo único que te piden básicamente es que deposites el dinero ahí. Y vos elegís el mecanismo, y si querés podés ponerlo, como pasa en Panamá, a nombre de un tercero sin un documento. Inventás una persona que vive en la esquina y está a nombre de ese, y te lo armás. Es increíble. Miren los Panama Papers, las investigaciones, y lo demuestra claramente. Bueno, pero porque en algunos lugares hay mamushkas, ¿no? Que vos tenés que, sos vos, elegís un número, el número elige otro número, etc. Llegar ahí es complicado, pero en última instancia, si recorres el camino, llegás a vos, ¿no? En algunos lugares no existe ese vos. Es simplemente un papelito que te dan, que con ese papelito podés retirar, entregar, etc. Es un escándalo internacional. Obviamente, no solamente por el tema de la fuga de divisas, obviamente que esto entró en crisis sobre todo con el tema de los números para algunas organizaciones que en Estados Unidos llaman terroristas, que es, obviamente, financiaban por estos lares. Entonces se asustaron un poquito y empiezan a tener un poco más recaudos con respecto a eso, en esa etapa que ya terminó, que era la lucha contra el terrorismo. Hoy estamos en la lucha contra China y Rusia como nuevo enemigo global. Y quiero llegar ahí, porque es muy importante para entender América Latina, ¿no? Entonces, el trípode del que hablé es el centro de la construcción geopolítica actual. En el modelo, obviamente, que impone el mainstream globalista de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que China aprovechó la ventana de oportunidad y no solamente se constituyó en una maquila, como México, sino que se puso a hacer schumpeterianismo. Investigó. Sino, a ver, muchachos, a ver, vos trabajás en iPhone, ¿cuánto ganás? Y yo estoy ganando aproximadamente $1.000.000 por año. Bueno, yo te pago 1.200.000, trabajá en Huawei, que es una empresa privada, pero que está dirigida en última instancia por una célula del Partido Comunista Chino. Cosa que también es así, es verdad, toda empresa mayor a tantas personas tiene obligatoriamente un componente de controller, si se quiere, accionario, a veces accionario, y a veces accionario y además de controller, orientado por el Partido Comunista Chino. Entonces, aprovecharon la oportunidad y empezaron a disputar espacios de poder internacional. Piensen ustedes que hoy China, en términos de cooperación internacional, tiene más fondos puestos en el mundo que el Banco Mundial. Si uno mira el mapa de los países con los cuales China es el primer socio comercial, se va a dar cuenta que son aproximadamente el 80% de Asia, el 90% de África y el 70% de América Latina, el sur global. Y en el marco de un mercado propio, sumado, más allá de los conflictos limítrofes con la India, que entre el sudeste asiático produce hoy el 60% de los bienes manufacturados del mundo, y por el mar de la China, hoy en disputa, etcétera, etcétera, que Estados Unidos quiere escupirle el asado porque ya no soporta que le esté ganando una batalla productiva, tecnológica, etcétera, etcétera, está pasando casi el 55% de los productos de todo el mundo. Entonces, China es un gran desafío, le salió el tiro por la culata a la globalización, por lo menos en relación a esto, y se está planteando una nueva geopolítica. Una geopolítica, estamos en los inicios, obviamente, el desafío ya no está planteado como lo pensó Obama y lo expuso comercialmente Trump, sino ya como un formato más bélico, y ahí aparece Rusia, ¿no? Claramente, porque Rusia es la avanzada de esta nueva realidad bifronte, que no es Guerra Fría, que no es Guerra Fría, sino que es una guerra en los 5 planos que yo hablé antes, de las dimensiones geopolíticas, y que tiene como centro la producción de bienes y servicios.
nunca, digamos, en el mejor momento de la Unión Soviética, el PBI de la Unión Soviética llegó al 60%, 50 y pico por ciento del de Estados Unidos. Hoy el Producto Bruto de China está a un 10% menos, está al 90% del Producto Bruto de Estados Unidos. Con lo cual, la disputa no es solo militar, es una disputa geoeconómica y total. De ahí que la terminología que se utilice, las dos terminologías de moda para hablar de las disputas geopolíticas sean guerra híbrida y guerra total, ¿no? La guerra híbrida supone una dimensión transversal que es la cultura. La cultura o la psicología o la estructuración cognitiva se le llama, ¿no? Es decir, formar personas, sociedades, acordes, adaptables a determinada concepción del mundo. Esto se ve claramente en Argentina, ¿no? Que el modelo de American Way of Life, ¿no? Este mito de Hollywood, etcétera, ¿no? Instaurado, lleva a sectores de las élites corporativas locales, pero también a sectores de las clases medias, incluso sectores populares aspiracionales, al sueño de vivir en Miami, pero que empieza a ser cuestionado por lo que Maquiavelo llamó la lógica del poder. O sea, todos esos sectores, como por ejemplo, pienso en Bolsonaro como un ejemplo claro, sueña con ser parte de un modelo de Occidente evangelista y cristiano, pero no deja de saber que su primer socio comercial es China, ¿no? Con lo cual sigue comprometido con el BRICS, tratando de ampliarlo, inclusive invitando a la Argentina. Me acuerdo una charlita hace unos 4 meses antes de las elecciones en Chile, en la segunda vuelta, que le preguntaron a Kast, que era el candidato a presidente de la derecha, le dice, y usted, un excelente periodista, que no me acuerdo el nombre, le dice, ¿usted va a tener relaciones, va a continuar con las relaciones diplomáticas con Cuba? Le pregunta Kast, no, dice, Cuba es lo peor, yo voy a romper relaciones, no voy a mantener ninguna relación, ni siquiera de agregado comercial, de nada. Y con China, no, bueno, con China es otra cosa. Pero ¿cómo? ¿No son los dos comunistas? Y usted considera, bueno, sí, pero China es nuestro primer socio comercial. Ah, dice, entonces es un problema de poder y de comercio. Bueno, sí, no, sí, no, sí, digamos que sí. ¿Qué quiero decir con este ejemplo tonto? Que ahí se vio claramente que el poder y la lógica del poder, en este caso productivo, comercial, etcétera, convence también, eso es Maquiavelo puro, ¿no? Incluso más que la ideología, ¿no? Cuando alguien se postula y se muestra con suficiente autoridad, con orgullo, con empoderamiento, con una idiosincrasia y una identidad precisa, termina siendo respetado e incluso admirado, porque uno se muestra obviamente sometido, eh, eh, desempoderado, blandengue, etcétera, es claramente asimilable. Y ahí mandan unos mensajes, no los puedo ver porque si los llego a leer me pierdo lo que más o menos estoy diciendo. Entonces, si yo quisiera hacer una síntesis conceptual de este relato que acabo de compartir con ustedes, diría, estamos frente a un nuevo fenómeno, es una oportunidad enorme para América Latina porque América Latina ha sufrido de un control geopolítico por parte de Estados Unidos, luego de haberlo sufrido con el Reino Unido y luego de haberlo sufrido con la España imperial. Venimos de 3 imperios que nos han constreñido la posibilidad de nuestro desarrollo autónomo. La única solución frente a eso es la integración regional y una vinculación responsable, autónoma y adulta y sin sometimientos con una lógica multilateral. Esto implica, por supuesto, tener relaciones con China, tener relaciones con Rusia, tener relaciones con Estados Unidos, sin que permitamos que venga un embajador a decirnos cómo tenemos que resolver la política
interior, como lo ha hecho Mark Stanley la semana pasada. Yo imagino, le decía, me hacía un reportaje por la red, le decía, imagínense si un personaje como Argüello en Estados Unidos dice, che, pero ¿cómo están judicializando la política acá y allanan la casa de Trump? Qué barbaridad, eso así no se resuelven los problemas políticos, se resuelven con elecciones. La verdad tienen que resolver la grieta ustedes al interior de Estados Unidos. Imagínense a Argüello la patada en el orto que le dan para que vuelva a la Argentina. Bueno, nosotros lamentablemente seguimos siendo sumisos frente a una lógica, y eso hace que seamos muchísimo más débiles en las posibilidades de nuestra negociación. De hecho, si uno mira y sigue como yo el Economist, por ejemplo, el Wall Street Journal, esto no lo hace un embajador en Europa Occidental, en Suecia, un embajador norteamericano no existe, no aparece en ningún lado, yo busco, no existe, no sabe ni el nombre. ¿Por qué? Porque una sociedad, hay determinadas sociedades que no permiten y no hay costumbre de que sea permitido, como acá hay costumbre de que sea permitido y las élites locales sienten a Mark Stanley como parte del macrismo, entonces hay como un aval para que eso suceda. Entonces, la geopolítica actual, que es post-neoliberal, supone una inmensa oportunidad impensada para América Latina hace 10 años atrás, no le digo ni siquiera medio siglo atrás, hace 10 años atrás. Y la expresión de eso, y con esto voy terminando para un juego de preguntas y respuestas, y la expresión de eso es el mapa de América Latina. Es decir, lo que está pasando hoy en América Latina, si uno mira el mapa, hay 3 países socios de Estados Unidos en este momento, que son Uruguay, Ecuador, Brasil lo pongo y ahí en el límite, porque insisto, no fue a Estados Unidos en protesta porque lo humillaron a Bolsonaro al encuentro de las Américas, fue por eso, porque los demócratas lo humillaron, porque le pidieron que no acepta a Huawei en la lógica del 5G y Brasil lo aceptó, etcétera, etcétera. Es decir, y el resto de los países o son más autónomos o unos o algunos claramente plantan su soberanía como nunca antes en la historia de América Latina ha pasado. Nunca antes en los 2 siglos de historia de América Latina ha habido una oportunidad endogámica, si se quiere, ¿no? Y exterior para ciertos procesos de emancipación y lograr aquello que algunos han llamado, y que yo suscribo, la segunda y definitiva independencia. Para América Latina no hay geopolítica posible que no sea postcolonial, por un lado, pensar desde nosotros en el marco de un nacionalismo popular nuestro, independiente, autónomo, que siga, en todo caso, los registros de los aprendizajes previos, históricos, de los pueblos originarios, de nuestra mixtura local, criolla, por un lado, y que no se anime, por otro lado, a romper con este sometimiento psicológico y emocional a la lógica imperial de los Estados Unidos. Y esto último implicaría, obviamente, si uno baja la geopolítica a la política, Perón decía, no sé si recuerdan ustedes, que la verdadera política es la internacional. Bueno, podríamos traducir que la verdadera política hoy es la geopolítica. Esto supone también entender, podría hablar 2 horas sobre Ucrania. Estoy publicando un libro que se llama La OTAN contra el mundo, que va a salir probablemente en poco tiempo, pero entender qué significa para un país haber puesto, como en el caso de Rusia, haber puesto un límite y que ese límite haya sido respetado mayoritariamente por Estados Unidos y la OTAN. Es una derrota enorme para este occidente geopolítico que ha inventado la geopolítica y que ha creído que se acababa la historia con el fin de la Unión Soviética. La historia no se acabó, vino de nuevo, entró por la ventana, incluso con muchísima más fuerza que la que tenía a mitad del siglo XX. Hasta ahí esta expo mínima. Vamos, pregunta y respuesta. Tengo más o menos una media horita más. Muy bueno, Jorge, la verdad. Muchas gracias. Ahí yo te voy a leer 2 preguntas que veo en el chat. Así vos las contestás. Te aclaro ahí a vos y también a
todos los compañeros y compañeras que están, que la semana que viene continuamos con el seminario, que va a ser sobre China y Rusia y las relaciones con América Latina y el Caribe, y una de las clases la va a dar un compañero, Salvador Escarpino, que se la va a dedicar en gran parte a analizar el conflicto Ucrania, Rusia, OTAN, así que ahí vamos a profundizar en el tema. Yo no sé si vos tenés abierto el chat o no, como para seguir las A ver, preguntas, si veo, no te acá las hay leo. chat. Ah, sí. Si no, yo te No, las leo. léeme, ¿Te las leo? hace una selección vos, porque acá me parece que hay Dale, 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 aproximadamente unas dale. Yo te leo. 50 y va a estar difícil de media hora No, poder. está. Te tiro una. En base a este panorama se vislumbra como de vital importancia, como nunca antes, la unidad latinoamericana. De no haberla y constituyendo esa unidad de integración, esa unidad de integración multipolar con el mundo. No dejaremos jamás de ser el patio de trasero de los Estados Unidos, ¿no? En gran parte la contestaste, pero te la dejo para. Te leo otra más, así vamos de dos. La noticia de que la India apoya nuestro ingreso al BRICS. China y Brasil ya han apoyado. Yo vi unas declaraciones de Celso Amorim, el ex canciller de Lula en ese sentido, muy interesantes. Es la oportunidad que usted menciona en el marco del multilateralismo que permita nuestra integración y cuáles son los peligros de esta integración. Bueno, vamos, Yo diría primero con no me estas digan dos. usted, no sea malo. Yo no sea malo, está bien, es un viejo, pero no sea malo. A ver, sí, efectivamente, este, es una gran oportunidad. Quiero aclarar que el primero que hace la invitación es el ministro de Economía de Bolsonaro y luego el canciller. Y esto es lo más sorprendente, ¿no? Es el primero que hace la invitación formal. Y eso es una muy buena señal. Luego se expide China, luego se expide Rusia y ahora se expide efectivamente la India. Y la verdad es que queda solamente Sudáfrica, es verdad que tiene un esquema de consenso, pero todos prevén que se va a incorporar. Esto es un desafío, no es solamente una oportunidad para Argentina, sino es un desafío para Estados Unidos enorme, digamos, ¿no? Es como perder lo que está pasando hoy en México. Les pido, si a algunos les interesa la geopolítica, véanlo, porque AMLO está haciendo un desafío. El otro día llegó a decir, a mí no me corran con el tratado del tratado de comercio norte, porque me voy si me rompen mucho las pelotas. Lo dijo abiertamente, no me van a extorsionar, no voy a vender mi soberanía, etc. Pero ¿por qué está diciendo esto? Está diciendo esto al lado de Estados Unidos justamente por el BRICS. Lo saben todos aquellos que siguen. Y Estados Unidos está en una situación de mucha debilidad frente a eso. ¿Eh? Porque el BRICS, India, China, Rusia, Argentina, Brasil, y Sudáfrica, en ese marco solamente, y digamos que es muy probable que Rusia ya se quedó con la parte industrial de Ucrania, que no volverá nunca más a ser de Ucrania, porque son rusohablantes además, y se quede con parte del comercio internacional de grano del Mar Negro, porque va a terminar controlando todos los puertos. Ya controla uno, que es Maripul, y va a controlar el otro, que es Odessa, sin duda. Van a tener más o menos el 35-40% de los granos del mundo. Y es clave, los que saben un poco de proteínas, etcétera, no solamente para los animales, para las semillas, para la producción agrícola. Rusia hoy es en algunos niveles de productos básicos para fertilizantes, el número uno en el mundo. Y piensen en la energía, etcétera. Es decir, es una potencia enorme que desafía doblemente. Con lo cual, ¿cuál es la diferencia entre comerciar con China y comerciar con Estados Unidos? Lam Chan. Estados Unidos te dice qué gobierno tenés que tener, China no. Esa es la diferencia. Es enorme la diferencia. Es una diferencia en la cual se juega la soberanía. Los chinos son primeros socios con cualquiera con el cual comercio. ¿Por qué? Porque China piensa a 100 años. No. China considera, digamos, en la lógica, si se quiere, por un lado, del pensamiento chino de Confucio y por el otro, en la lógica marxista. ¿Qué está haciendo China? Voy a ser muy provocador, ¿no? No lo inventé yo esto. China está haciendo una NEP, una nueva política económica que propuso Lenin a principio del siglo XX, diciendo, muchachos, paremos la moto, no podemos colectivizar todo porque no hay fuerzas productivas en las relaciones sociales de producción aptas para eso.
Entonces, tratemos de que no romper todo inicialmente, desarrollemos. La NEP duró poco en Rusia. Y lo que hizo China es, no, esa NEP, que no se hizo en su momento, nosotros tenemos que hacerla, pero a lo mejor dura 100 años. Y hay que pensar para 100 años, porque si pensar para 100 años supone la posibilidad, entre otras cosas, rescatar a 600 millones de personas de comer mal, o de tener dificultades a veces por hambrunas, o por falta de sequía, etcétera, etcétera, y no tengamos la divisa para poder comprar alimentos, como ahora sí tienen la divisa, por eso nos compran tanta soja a nosotros, le compran a Brasil, etcétera. Ahora ya no tienen problema si tienen una sequía en la zona que había productiva de arroz en China. Tienen las divisas para comprar arroz en donde quieren, ya no tienen el problema ese. Bueno, entonces esto que está sucediendo es una enorme oportunidad para todos los países del mundo. Para África, por supuesto, que ha sufrido incluso más que América Latina, diría yo. Muchísimo más. Es el continente más destruido por el colonialismo y más olvidado. ¿Quién habla del genocidio a los negros? Casi nadie. Que no es solamente, no es solamente, miren la de Bélgica, el Congo, y van a quedar horrorizados. Doy un dato solamente de este. En 1958 se hace la Feria Internacional, esa para la cual a principios de siglo se hizo en París y armaron la Torre Eiffel, etcétera, etcétera. En la Feria Internacional de Bruselas, entre otras, una de las exposiciones estaba algunos animalitos, monos traídos de África y algunos niños negros. Están las fotos, búsquenlas en internet, expuestos unos al lado de otros. Niños africanos con animales en celdas diferentes, pero para que la gente pase y los mire. Es muy impresionante. Estamos hablando de, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso es Europa. Europa es la cuna de la guerra, de la matanza y de la muerte. Y nosotros admiramos Europa. Es increíble. El nivel de confusión mental que tienen los que estudian y enseñan historia es increíble. Increíble. El único continente que ha estado 1000 años en guerra es Europa. China, en todos sus 5000 años más o menos de historia, ha tenido 200, 300 años de guerra con invasores, con los ingleses, con los mongoles, no invadió a nadie, fue invadido. Rusia fue invadido por Japón, fue invadido por Napoleón, fue invadido por los nazis, digamos, fue invadido por los otomanos. Rusia estoy hablando, y la Unión Soviética, obviamente, juntos. Son nacionalismos defensivos. ¿No? Le llaman imperio a Rusia. Sí, la verdad es que fue un imperio zarista, pero con un modelo absolutamente diferente al británico o al español. En la historia rusa no hay matanzas de pueblos originarios. Hoy hay 70 idiomas en la Federación Rusa. Hoy no han roto como en Canadá, matado a los pueblos originarios, destruido su idioma, no, eso no existe. Los chinos tienen, hoy el mandarín ustedes saben, es el idioma, digamos, el idioma que todo el mundo habla, pero dentro del idioma es un segundo idioma para la mayoría de los chinos. Pero ¿cuál es la diferencia? No destruyeron las culturas que existían en China, como quiso hacer Franco en España cuando prohibió el vasco en 1936. Prohibió el vasco, el catalán lo prohibió. Es como en Argentina que prohibieron decir Viva Perón en 1955. Lo mismo. Bueno, Europa occidental es la cuna de todas las matanzas y genocidios, y sin embargo, cuando uno va a la escuela, estudia historia europea y no sabe nada de la historia de la India, de la historia de China, de la historia de Rusia, etc. Y ahí hay una explicación en nuestras mentes colonizadas que es imprescindible romper para también abrirnos a este nuevo mundo y poder vincularnos de una manera mucho más, si se quiere, horizontal con otras sociedades y otros pueblos. Me fui a la mierda con la respuesta, pero bueno, Está muy bien, Jorge. me saqué algunas cosas que tengo acá metidas, así que me cuesta procesar y tragar. No, está perfecto.
¿Te parece, Jorge? Vamos cerrando, pero antes de terminar con este primer seminario, quería darle la palabra a Carlos Bornia, que es un gran compañero y que promoviendo este seminario que vamos a tener durante 4 meses. Este es el primer mes que cerramos, así que Carlos, te paso la palabra y el agradecimiento de nuestro observatorio para Confestram y todos los sindicatos y organizaciones y personas que están participando también. No, si bueno, vos me permitís, una cosita chiquito, Carlos, te interrumpo un segundo porque veo acá una cosa que me dejó muy enganchado. Te pido mil disculpas, Carlos. Dice, ¿cómo se da la batalla cultural? ¿No? Obviamente sería para una charla mucho más larga. Yo digo, creo que nosotros en lo que son nuestros pensadores nacionales hay muchísimos elementos para eso, ¿no? Primero, para dar cualquier batalla tenemos que conocer nuestra historia. Segundo, querernos. Y eso es imprescindible. Hay un tema clave de autodesprecio. Esto es la filosofía de la liberación latinoamericana, lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hay un tema de autodesvalorización frente a otras historias, frente a otras realidades. Y desde ese lugar de sometimiento y de sumisión es imposible cualquier batalla. ¿Eh? Solamente se puede dar batalla si uno tiene respeto por sí mismo y tiene convicciones y se mira al espejo y lo que ve con sus errores y defectos es algo que valora. Si uno mira a otro, en este caso un yanqui, a un europeo, etcétera, etcétera, y ya cree que por el solo hecho de no tener su historia más larga es inferior, no es posible dar ninguna batalla. La gran dificultad que tiene la oligarquía local y sus pseudopensadores es que tiene un sometimiento, y eso es una ventaja para el campo popular, creo yo, tiene un sometimiento de raíz. Esto cuando hablan de meritocracia, cuando hablan cuando sueñan en vivir en Miami, cuando desprecian, cuando dicen todos bajamos de los barcos, ¿no? Esa cosa de autodesprecio por el 70% de la población de nuestro país, que es de origen de pueblos originarios, clarísima y se ve en la cara, y nadie quiere hablar de eso, y nadie quiere nombrarlo. Hoy por hoy, menos mal, ha aparecido un concepto muy interesante que se llama los marrones, incluso feminismos marrones, y qué sé yo, que es muy interesante y muy reivindicable. Pero digo, la batalla cultural tiene un punto de partida que es la autovalorización. El autoconocimiento, y la convicción de que no hay superiores ni inferiores, y todos tenemos para aportar en el tesoro de lo humano, y cada uno aporta cosas diferentes. Y nosotros de América Latina tenemos mucho para enseñarles al mundo, incluso cosas que yo creo infinitamente más valiosas que lo que otros tienen. Si no partimos de ese lugar, no hay batalla posible. Entrás a la cancha perdiendo, cagado en las patas, sometido al otro, en algún aspecto, creo, si quieren el lenguaje futbolístico, cuando hay alguien como el Diego o incluso como Messi, que no arruga, a pesar de uno tener 1,65 m y otro 70 frente a monstruos que tienen 2 metros, lo que está diciendo, a mí me importa un carajo eso. Yo soy yo vengo con algo, tengo un capital, tengo un desarrollo, yo voy a hacer lo que yo sé hacer. Y cuando uno se saca los miedos de encima, obviamente puede dar disputas intelectuales, deportivas, emocionales, mucho más interesantes. Yo creo, en poco tiempo, ¿no? Por supuesto que daría para estudiar a Gramsci y a Hernández Arregui y a José María Rosa, y a Jaureche, clave, Jaureche, digo, pero digo, a grosso, lo primero que hay que hacer es querer el suelo, querer la tierra, querer a los hermanos, saber que nosotros valemos y desde ese lugar poder dar una batalla. Y ahora sí te pido disculpas, Carlos. La verdad que a esta altura no sé si te podemos disculpar, pero bueno. O sea, las cosas hay que decirlas, Jorge, porque si no, no se puede dar la batalla cultural. Así no, la verdad, enorme agradecimiento. Vos sabés que un minuto más le roba a todos los compañeros y compañeras. A mí me pareció el cierre en términos de esto que vos hacías referencia a Europa, de capital importancia, porque hay un montón de progresismo, de gente que se dice o cree lúcida en un montón de cosas, que se desespera por ir a Europa a ver un montón de cuestiones y no mira a la Latinoamérica profunda y todo lo que ella tiene para enseñarnos. Me parece que
digamos, nos enloquecemos por Barcelona y no sabemos nada de Medellín, no sabemos, y creemos que si es la cultura latinoamericana es ir a Machu Picchu, y si no, se termina América Latina. Me parece que es muy interesante esto en términos geopolíticos y por supuesto da para mucho más, pero no me quiero extender, era un simple comentario. Jorge, hermano, un gran abrazo, muy valioso esto de abordar el tema geopolítico para esta primera etapa. Gracias a toda la gente de OSIPEC, compañeras y compañeros, lo mejor para todos ustedes, buen fin de semana y los esperamos la semana que viene. Jorge, la reiteración de las gracias y lo mejor para todos ustedes. Y a estar en la calle después de los seminarios, como corresponde, a estar en la calle. Gracias y muy buenas tardes, noches para todos, para los compañeros de Venezuela, de Paraguay, de Bolivia, lo mejor de lo mejor, seguimos. Gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo, buen fin de semana y a dar la pelea, que la lucha es lo más importante. Chao.